Hola a todas y todos, la idea de este segundo video asociado al módulo de simulaciones es poder continuar profundizando en ciertos conceptos. Específicamente este video, a diferencia de todos los otros videos o contenidos que verán a lo largo de simulaciones, tiene un foco más de material complementario donde vamos a profundizar en la ley de Gauss, vamos a explicar ciertos conceptos físicos, vamos a utilizar ciertas simulaciones para poder explicarlo y vamos a resolver dos problemas asociados a este capítulo. Bueno, primero, a modo de resumen, vamos a partir primeramente con las cargas discretas. Vamos a partir haciendo un resumen de lo que han visto en electrostática para poder llegar posteriormente a la ley de Gauss. Inicialmente lo que ustedes vieron es que cuando tienen una carga puntual que posee cierta carga eléctrica, esta genera un campo eléctrico que es un campo vectorial, donde estas cargas, medida que uno mientras más cerca esté de la fuente, más intenso el campo eléctrico, mientras más nos alejamos menos intenso es, y además estas líneas de campo nunca se cruzan. Bueno, acá tenemos la fórmula para poder calcular el campo eléctrico con cargas discretas, donde R, vector R, representa dónde queremos calcular el campo con respecto al eje de referencia, y R sub Q, que también ustedes lo conocen como un R', solamente no utilicé el R' para que se viera de manera más clara en la pantalla, es la posición en la que está la carga respecto a mi eje de referencia. Ahora, también existen sistemas donde no existe solamente una carga puntual, sino que tenemos sistemas de cargas puntuales o cargas discretas. En este caso, para poder estimar el campo eléctrico, lo que se utiliza es el principio de superposición, donde básicamente se calcula el campo eléctrico como la suma de los campos que generan cada una de estas cargas de manera independiente. Ahora, ojo, una cosa importante para poder realizar esta suma del campo de que genera cada una de estas cargas, es importante saber que todas las cargas tienen que estar calculadas con respecto al mismo eje de referencia para poder llegar a realizar la suma vectorial. Ahora, después de ver cargas discretas, ustedes vieron distribuciones continuas. Y en este punto en particular, se puede hacer un símil desde las cargas discretas hacia las cargas continuas. ¿Cómo podemos hacer esa transformación? Lo primero es que una distribución, a diferencia de una distribución es cómo se distribuye una carga, ya sea en una línea, en una superficie o en un volumen. En este caso, para este ejemplo, es una distribución lineal, donde tenemos una carga que está distribuida en un anillo, en una línea. ¿Y cómo hacemos esta comparación? En el caso de cargas discretas, tenemos cargas puntuales donde cuantificamos la carga total Q en cada uno de estos puntos, y en el caso de distribuciones continuas, lo que hacemos es distribuir esa totalidad de cargas. Si acá tenemos 28 cargas Q, en total la carga que tenemos es 28Q, lo que hacemos es distribuir esas 28Q en esta línea que es 2πr, que es la línea del anillo. Por lo tanto, una distribución de carga es una carga por unidad de línea, de superficie o de volumen, dependiendo cómo se distribuye la carga. Ahora, cuando tenemos cargas discretas y queremos cuantificar el campo eléctrico, dijimos que se aplica el principio de superposición y hacemos la suma de todas las cargas puntuales que tenemos. En el caso de distribuciones continuas, podemos tomar esta misma lógica para poder entender el concepto. La diferencia es que, como la carga ahora no es discreta, o sea, no estamos sumando carga a carga, sino que estamos sumando sobre toda la distribución, esta sumatoria que tenemos acá se transforma en una suma continua con una integral. Y la carga inicialmente que teníamos acá, Q sub i, se transforma en un dQ, que es el diferencial de carga sobre el que vamos a sumar la contribución que genera toda la distribución de carga para poder cuantificar el campo eléctrico. Ahora, esta distribución de carga puede estar de distintas formas, como mencionamos anteriormente. Puede estar distribuida en una línea, donde lambda es la notación que se utiliza para las densidades de carga lineales, que es carga distribuida en una línea. Podemos tener densidades de carga superficiales, que se denotan con la letra sigma, y es carga por unidad de área. Y por último, tenemos densidades de carga volumétricas, donde la letra que se utiliza es ρ, y es carga por unidad de volumen. Ahora, si quisiéramos cuantificar la carga equivalente a esta distribución, para poder calcular la carga, sabemos que ese diferencial asociado a esa carga va a ser lambda de L. O sea, ¿cuánto tenemos en una fracción pequeña? Como lambda es carga por unidad de línea, necesitamos multiplicarlo por un diferencial de línea para tener una fracción de carga, un diferencial de carga. En el caso de las densidades superficiales, es sigma ds. Y en el caso de las densidades volumétricas, es ρ dB. Por lo tanto, si quisiéramos llevar todos estos diferenciales de carga para poder encontrar la carga total que está contenida, ya sea en una línea, en una superficie o en un volumen, se requiere integrar estos diferenciales en la línea donde se distribuye, en la superficie en la que se distribuye o en el volumen. Ahora, específicamente para las distribuciones de carga volumétricas, suele ser mucho más compleja poder plantear la integral porque se forma una integral triple para poder calcular el campo eléctrico por definición. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se buscan herramientas que permitan poder calcular el campo eléctrico en todo el espacio,
de manera más simple. Una de estas herramientas, que es lo que vamos a ver a continuación, es la ley de Gauss. Vamos a primero entender conceptos físicos y luego vamos a ver los dos ejemplos asociados a una esfera y a un cilindro. Bueno, entonces para poder entender primeramente la ley de Gauss, vamos a explicar lo que es el flujo de un campo vectorial. Entonces, supongamos que tenemos un ejemplo donde tenemos un campo vectorial que va en la dirección de x tongo y depende de una coordenada en z. Lo vamos a escribir de esta forma. Entonces, es una función que depende de una coordenada en z tongo y va en x tongo. El flujo, básicamente, lo que representa es la integral de este campo vectorial a través de una superficie. Es cuantificar, discretizo una superficie y cuantifico a partir de una integral cuánto de las líneas que genera ese campo vectorial atraviesan esa superficie. Por lo tanto, puede existir o no flujo dependiendo de la superficie que uno defina. En este caso, para este campo específicamente que va en x tongo, está dibujado un plano en el eje y z. Por lo tanto, los diferenciales asociados a ese plano, este diferencial vectorial es un ds punto la normal a esa superficie. En este caso, la normal perpendicular a esta superficie va en la dirección de x tongo, por lo tanto en el plano xy los diferenciales serían dy de z, y la normal va en x tongo. Y eso hace que cuando nosotros queramos reescribir la integral de flujo para este campo vectorial, en x tongo, producto punto, ese diferencial de superficie, el producto punto entre estos dos vectores existe y hace que el flujo se calcule, es un escalar que se calcula con respecto a y y con respecto a z. En este caso, si el eje de referencia está justo en el centro, podemos asumir que las distancias, suponiendo que este es un plano de largo L por L, va de menos L medios hasta L medios, lo mismo para ambas coordenadas. Y en este caso, este campo no depende de la coordenada en y, pero sí de la coordenada en z. Por lo tanto, con respecto a y, esto nos va a retornar un L. Y con respecto al z, que es z al cuadrado, nos va a quedar z al cubo tercios, alfa, que es la constante, y esto entre menos L medios y L medios. Ahora, en el caso que el plano que nosotros tomemos para calcular el flujo, por ejemplo, fuera en el plano XY, paralelo al campo eléctrico, si fuera en el plano XY, el ds asociado a esto sería de x, de y la normal iría en z tongo. ¿Sí? Es perpendicular al plano. Por lo tanto, el producto punto entre este diferencial de superficie y este campo vectorial nos daría 0 y significaría que no existiría flujo a través de esa superficie. Por lo tanto, no hay líneas del campo vectorial que estén atravesando la superficie. Ahora, en este caso el campo depende de z. Podría darse el caso también que el campo vectorial fuera una función que depende de x, como alfa x al cuadrado en x tongo. Y la principal ventaja de esto es que una vez que esto ingresa acá, si se dan cuenta, el campo vectorial en vez de ser con z al cuadrado iría con x al cuadrado y no depende de la superficie que está atravesando, porque los diferenciales de superficie son con respecto a las otras dos coordenadas, y y z. Por lo tanto, en este caso el campo saldría, pero el producto punto se sigue haciendo 1 porque la dirección del campo vectorial sigue yendo en x tongo. Entonces, con este concepto previo, vamos a pasar a ver lo que es la ley de Gauss y luego hacer otros dos ejercicios. Bueno, entonces ahora, ¿cómo utilizamos este concepto que acabamos de revisar, que es el flujo de un campo vectorial, a la ley de Gauss? La ley de Gauss básicamente tiene dos partes, la parte izquierda y la parte derecha, que pueden ver acá arriba. En la parte izquierda podemos ver la integral de flujo, que es flujo eléctrico, y en la parte derecha que se relaciona con la carga que está generando este campo eléctrico. Entonces, las principales diferencias en relación a lo que vimos recién es que primero la ley de Gauss calcula el flujo eléctrico, pero el campo vectorial que se está utilizando es el que genera específicamente una carga. Vimos anteriormente que una partícula que tiene una carga Q tiene la capacidad de generar un campo vectorial, que es un campo eléctrico, y ese campo eléctrico se podría cuantificar a partir del flujo que genera a través de una superficie. Entonces, lo primero es que no es cualquier campo vectorial, sino que ocupamos específicamente el campo eléctrico generado por una carga, y lo segundo es que este ds, que es un diferencial de superficie, donde vamos a cuantificar el campo eléctrico, es lo que vamos a denotar como superficie gaussiana, que es lo que vamos a trabajar a continuación en un ejemplo. Ahora, en la parte derecha tenemos la carga que se encierra y la otra es la permitividad del vacío, que es ε0. Entonces, en este caso, para una carga puntual que genera líneas de campo eléctrico, podemos utilizar una superficie
para poder encerrar esta carga. Entonces utilizamos una superficie esférica para poder encerrar esta carga y cuantificar las líneas de campo que atraviesan esta superficie que corresponde al flujo. Ahora, una acotación adicional que tienen que tener en cuenta es que específicamente la ley de Gauss necesita que para poder calcular el flujo, la integral sea cerrada. Eso quiere decir que la superficie que ustedes tomen, pueden escoger una esfera o la superficie que quieran, pero la superficie que va a encerrar la carga que genera el campo eléctrico tiene que ser una superficie cerrada. Ahora, supongamos que queremos encerrar esta carga con otra superficie que no es una esfera, sino que es un cilindro. La gran ventaja de la ley de Gauss, que es lo que se demuestra, y la razón por la que se utiliza, que también vamos a dejar como material complementario un documento donde está esta demostración, el campo que genera una carga puntual es Q partido en 4πr² epsilon 0 en R tongo, y podemos calcular el flujo a través de una superficie esférica. Si calculamos este flujo, nos va a dar que esto es equivalente a la carga que encierra, partido en la permitida del vacío, y podemos utilizar exactamente la misma partícula, con el mismo campo, Q partido en 4πr² epsilon 0 en R tongo, y encerrarlo con un cilindro. Ahora, en este caso, lo importante es que si toman un cilindro, como mencionamos recién, tiene que ser una superficie cerrada para poder cuantificar el flujo. Por lo tanto, tienen que considerar la superficie del manto y de las tapas para cuantificar el flujo neto a través de esa superficie cerrada. Si hacen el mismo ejemplo con el mismo campo que se utiliza para una esfera, si lo utilizan para un cilindro, pueden calcular el flujo y van a llegar exactamente al mismo resultado, que la integral de flujo es igual a la carga que encierran partido en la permitida del vacío. Entonces, con esto en mente, vamos a proceder con un primer ejemplo. Vamos a ver dos ejemplos específicos. Primero vamos a ver la esfera y luego vamos a ver un cilindro. Vamos a cuantificar el campo eléctrico y vamos a explicar cómo se utiliza la ley de Gauss. Ya, entonces, para este primer ejemplo, que es la ley de Gauss en una esfera de radio R con una carga total Q, donde esta carga Q está distribuida homogéneamente en un volumen tal que su densidad de carga volumétrica es ρ, en base a lo que vimos anteriormente, vamos a explicar por qué utilizamos la ley de Gauss o en qué casos utilizamos la ley de Gauss. Una de las principales ventajas cuando tenemos esferas es la simetría. Sabemos que las líneas de campo salen perpendicular a la superficie que contiene la carga, por lo tanto, la primera gran relevancia de la simetría es que podemos asegurar que el campo eléctrico va a ser de esta forma. Es una función que va en R tongo y que va en la dirección radial porque salen perpendicular a la superficie, y la función solamente depende del radio, qué tan cerca o qué tan lejos estoy de la fuente que genera el campo eléctrico. Ahora, ¿por qué esto es importante? La primera idea de simetría, en este caso para la esfera, es poder escribir la forma que va a tener el campo. No explícitamente decir cuál es el campo eléctrico, sino cuál es la forma que tiene. Solo por la simetría podemos asegurar que tiene que ser una función que depende de R y que va en R tongo. Ahora, cuando nosotros encerramos este campo eléctrico con una superficie esférica, o sea, tomamos un cascarón esférico que encierra esta carga, si vamos a la integral de flujo, que dijimos que era una integral cerrada, E de S, el diferencial de superficie en coordenadas esféricas, tenemos el diferencial que está acá abajo. Este de acá es el diferencial asociado al casquete con la normal en R tongo, que es la superficie que estamos tomando. Este de acá es cuando se toman secciones transversales de dentro de la esfera, aparecen estos diferenciales de superficie. Específicamente, para el casquete esférico que estamos tomando, que es lo que rodea esta carga Q, el diferencial que vamos a utilizar es el diferencial que está acá, en R tongo. Por lo tanto, si nosotros hacemos el producto punto entre este campo, que sabemos que es de esta forma, no conocemos la función, es lo que queremos calcular, es el E de R, pero sabemos que va solo en R tongo, el producto punto con este diferencial de superficie va a hacer que se haga 1 con el vector unitario de acá. Y si nos damos cuenta del diferencial de área, R al cuadrado seno de teta de phi, podemos darnos cuenta que la integral no va a quedar dependiendo de lo que depende el campo eléctrico. Entonces básicamente nos va a quedar E de R en R tongo, R al cuadrado seno de teta de phi en R tongo. Entonces, el producto punto de estos dos nos da 1, y la gran ventaja de por qué se utiliza Gauss y por qué tiene tanta relevancia la simetría es que si nos damos cuenta, dado que el campo solo va a depender de R tongo, los diferenciales que tenemos asociados a la integral son con respecto a teta y con respecto a phi. Por lo tanto, el campo eléctrico, como función, sale de la integral y solamente nos va a quedar integrando la superficie, que nos va a dar finalmente el área de una esfera, que es 4πr².
Ahora, ¿cómo enlazamos este concepto del flujo con la parte derecha de Gauss? Ya vimos la parte izquierda, que básicamente es la integral del campo eléctrico. Al utilizar la simetría, podemos definir cuál es la dirección del campo eléctrico y de qué variable depende. Y al hacer el producto punto con el diferencial de superficie, esta expresión del campo eléctrico sale de la integral, permitiendo obtenerlo sin conocer explícitamente la función. Ahora, la parte derecha se relaciona con la superficie gaussiana que nosotros nos estamos dando. ¿Cuánta carga encerramos? Porque la parte izquierda es la integral de flujo y a la derecha tenemos la carga encerrada partido en epsilon 0. Ahora, esa carga que encerramos depende de esta superficie que nosotros tomamos. Y para eso hay que definir todo el espacio en el que existe la carga. En este caso es una carga de radio R, pero básicamente podríamos definirlo en dos zonas. Cuando estamos dentro de la carga, con densidad de carga ρ, o sea, entre 0 y el radio de la esfera que es R grande, R mayúscula, y podemos definir el otro espacio cuando estamos fuera de la carga, para un radio mayor al radio de la esfera. Entonces, ¿en qué influye esto? Si nos damos cuenta, específicamente para el radio mayor al radio de la esfera, cuando nosotros tomamos esta superficie gaussiana, tenemos que recordar que esta superficie, que es el cascarón esférico, que va a cuantificar las líneas de campo que atraviesan esta superficie, va a ser válida para cualquier radio en la zona en la que yo lo defina. Entonces, cuando estamos para un radio mayor a R, independiente de la superficie que yo tomo, el flujo es exactamente el mismo, las líneas de campo que atraviesan son las mismas, y la carga que encerramos es la totalidad de la carga que concentra esta carga puntual, o sea, esta distribución de carga que es Q. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que es la parte más importante cuando estamos dentro de la carga, o sea, para un radio menor al radio de la esfera. Esta imagen específicamente de este video se muestra con una sección transversal, o sea, tomamos esta esfera, hacemos un corte en la sección transversal, tenemos las líneas que se generan, y podemos ver que cuando vamos moviendo esta superficie gaussiana, se ve con color lo que contiene la superficie gaussiana, pero hay parte de esa carga que queda fuera, dependiendo del radio que yo tome. Por lo tanto, la carga que encierro depende de la superficie que yo tomo, pero la integral de flujo, las líneas de campo que atraviesan, es la misma porque yo me estoy dando una superficie con un radio arbitrario. Entonces, lo que va a delimitar el campo eléctrico en el espacio, en cada uno de estos tramos que nosotros definimos, depende de la superficie gaussiana de la zona en la que yo estoy. Entonces, para poder ejemplificar ahora vamos a hacer el cálculo del campo eléctrico. Vamos a partir con un radio mayor al radio de la esfera. Entonces, vamos a escribir la ley de Gauss, que básicamente es la integral cerrada, que es una integral de flujo, igual a la carga encerrada, partido en epsilon 0. La parte izquierda, el primer argumento para poder utilizar la ley de Gauss, es decir, por simetría esférica, nosotros podemos asegurar que el campo eléctrico es E de R en R tongo. Luego es definir la superficie. El diferencial de superficie para la esfera, en este caso nos va a quedar E de R en R tongo, R al cuadrado, seno de teta de phi en R tongo. Producto punto entre estos dos va a ser C1 y nos va a quedar E de R, R al cuadrado, seno de teta de phi. Ahora, de teta es el ángulo que cae hacia abajo, que va de 0 a pi, y de phi es el que da la vuelta completa, de 0 a 2pi. Ahora, si nos damos cuenta del diferencial que tenemos acá, el campo eléctrico no depende de los diferenciales de lo que vamos a integrar, las variables de integración. Por lo tanto, el campo eléctrico y el R al cuadrado que viene del diferencial de superficie salen de la integral. Nos queda E de R, R al cuadrado, por la integral del seno de teta de phi. De 0 a pi, teta, y el phi de 0 a 2pi. Ahora, la integral con respecto a teta, el seno de teta nos va a tirar un 2, y el de phi, nada depende de phi, nos tira un 2pi, por lo tanto el resultado de todo esto es 4pi. ¿Ya? Esta integral, si se dan cuenta, al final se transforma en un E de R por 4pi R al cuadrado. Y esto de acá es lo que viene siendo el área de una esfera. Entonces, si se dan cuenta, independiente de la zona en la que nosotros estemos, siempre vamos a tomar un radio variable. Nuestra superficie gaussiana abarca cualquier posición para un radio mayor al radio. Para eso hay que definir primero las zonas donde va cambiando la carga que contenemos y definimos los distintos tramos del espacio. Entonces, una vez que ya tenemos la parte izquierda, que es el área, básicamente por el campo eléctrico, ahora tenemos que enlazarlo a lo que quedan. Si tenemos acá una esfera, básicamente tenemos una superficie que bordea, con simetría, que bordea esa esfera. Y lo que tenemos que enlazar ahora es cómo esta superficie que estamos tomando se enlaza en la parte derecha a la carga que encerramos.
Independiente del radio que yo esté, siempre que esté en un radio mayor al radio de la esfera, siempre voy a encerrar la totalidad. Puedo estar a 2R, 3R, 4R, puedo estar en infinito, y lo que va a quedar dentro de esta superficie gaussiana que nos estamos dando, siempre va a ser la totalidad de la carga, que equivale a Q, que nos la dan por enunciado. Por lo tanto, podemos igualar, vamos a hacer una separación acá, podemos igualar la parte izquierda con la parte derecha, que es E de R por 4πr al cuadrado, igual a Q partido en epsilon 0. De esa forma podemos pasar dividiendo el área y nos queda que el campo eléctrico es Q partido en 4π r al cuadrado epsilon 0, que es equivalente a lo que genera una carga puntual cuando uno se pone lejos. Ahora, esto de acá que encontramos, ojo, recuerden siempre que el campo eléctrico es vectorial, solo que al hacer esta integral de flujo, cuando nosotros hacemos este producto punto, el flujo equivale a una magnitud escalar y la carga también, por eso las podemos igualar. Pero lo que nosotros encontramos al utilizar la ley de Gauss para poder sacar este E de R de la integral, encontramos esta función que aparece acá en el campo eléctrico. El campo es un E de R en R tongo, entonces nunca se vayan a olvidar que la respuesta final para el campo eléctrico es vectorial y que va en R tongo. Porque lo que despejamos desde acá es solo la función que tenemos acá. Entonces este es el primer tramo para un radio mayor a R. Ahora a continuación vamos a seguir para un radio menor al radio de la esfera. Ya, ahora, ¿qué pasa cuando estamos dentro de la densidad de carga para un radio menor al radio? Entonces tenemos esta esfera, si hacemos un corte transversal como lo habíamos mostrado delante, esto tiene una densidad de carga ρ, y estamos tomando una superficie gaussiana que tiene un radio cualquiera que va a variar entre 0 y R, porque estamos diciendo, tomemos este casquete, pero para cualquier radio que sea menor al radio. O sea, la carga que vamos a contener va a depender de esa superficie. Por lo tanto, la parte izquierda de Gauss, que fue lo que vimos recién, que era esta integral de flujo, E de S, siempre va a ser, usando la misma lógica de delante del argumento, que por la ley de Gauss, o sea, que por la simetría esférica el campo es un E de R en R tongo, siempre nos va a quedar E de R por 4πr cuadrado, porque es exactamente el mismo diferencial, lo único que estamos variando es el radio donde existe esa superficie gaussiana. ¿Y en qué va a afectar? No en la integral de flujo, sino que en la parte derecha, cuando decimos que esto es igual a la carga encerrada partida en epsilon 0. ¿Cómo calculamos la carga encerrada? En este caso ya no podemos decir que encerramos la carga Q, porque carga Q es la carga total, y no es lo que vamos a encerrar, sino que va a depender del radio de esta superficie. Entonces, vamos a usar lo que mencionamos delante. Cuando nosotros tenemos densidades de cargas y queremos trabajar con cargas totales, una densidad volumétrica, ρ, es carga por unidad de volumen. Por lo tanto, si lo queremos transformar en una cantidad neta de carga, tenemos que integrar este ρ en el volumen. Ahora, ese diferencial de volumen está asociado al diferencial de volumen en coordenada esférica, lo vamos a escribir al tiro, que es r al cuadrado seno de teta de r de teta de phi. Ahora, el r, los límites de integración para poder caracterizar la carga, es uno de los puntos más importantes. En este caso, el ρ está distribuido en todo el volumen. Por lo tanto, los límites de integración en esta zona que dependen de mi superficie gaussiana, el límite de integración para R, yo voy desde 0 hasta este R genérico que me genera la superficie gaussiana. La carga que yo encierro llega hasta esa posición R donde existe mi superficie. Luego el de teta va de 0 a pi, porque ese sí cae completamente, y el de phi va de 0 a 2pi, como lo habíamos visto antes. En este caso, el ρ es constante, puede salir de la integral. Por lo tanto, la carga encerrada nos va a quedar ρ por 4/3 pi r al cubo. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos cuantificar la carga total utilizando el ρ, pero fuera de la esfera? O sea, si ahora no estuviésemos dando una superficie gaussiana adentro, fuera, sino como lo hicimos delante. ¿Ya? Esta sería un r cuando r es mayor al radio. Entonces, en este caso específicamente, cuando estemos fuera de la esfera, ¿qué es lo que va a cambiar? Van a cambiar los límites de integración. Mi superficie gaussiana sigue llegando hasta un R genérico, pero esta carga ρ existe solamente, no hasta el R chico, sino que existe solamente hasta el R grande. Por lo tanto, la carga que yo voy a encerrar va a ser solamente hasta el radio que tiene esta esfera, porque solo hasta ahí está contenida la carga. Por lo tanto, cuando ustedes separen las zonas o las distintas zonas donde existe densidad de carga en un problema, lo que va a afectar directamente en la parte izquierda, ya vimos que la integral de flujo les va a dar lo mismo porque siempre es una superficie para un R arbitrario,
pero lo que va a ir cambiando cuando ustedes se vayan moviendo en los distintos tramos es la carga que ustedes encierran, ¿ya? Por lo tanto, de acá básicamente tenemos que la parte izquierda era EDR por 4pi r al cuadrado, y esto va a ser igual a la carga que encerramos, ρ 4pi r al cubo, partido en 3, y acá epsilon 0. Ahora, este 4pi lo vamos a pasar dividiendo, se va a simplificar con el de acá, y nos queda que EDR va a ser ρ r partido en 3 epsilon 0. Y recordar que esto siempre lo tienen que escribir vectorial y que va en r tongo. Entonces, una de las cosas también que ustedes pueden corroborar es que al interior de la esfera, cuando ustedes están en un radio menor al radio de la esfera, el campo eléctrico es creciente. A medida que van aumentando la superficie gaussiana que van tomando, recordar que esto depende del radio, mientras más carga contengan, más intenso es el campo eléctrico. Pero el campo que nos dio, este sería el campo para un r menor al radio. Cuando estábamos en esta zona, el campo que nos dio, lo vamos a anotar acá abajo, el campo para un radio mayor al radio era Q partido en 4pi r al cuadrado epsilon 0 en r tongo. ¿Qué significa? Que ahora el campo decae sobre r cuadrado. Significa que a medida que yo me alejo, cuando yo salgo de la densidad de carga, a medida que yo tomo un r más grande y yo me alejo de la carga, el campo eléctrico decae. Y esto tiene sentido porque mientras más lejos estoy de la fuente, menos intenso es el campo eléctrico. A diferencia de acá, que es cuando yo empiezo a mover una superficie gaussiana dentro de esta esfera, estoy encerrando más carga, por lo tanto, el campo se hace más intenso. Entonces, ¿cuál es la respuesta final? Una gran confusión que existe entre lo que se veía antes con el campo eléctrico por definición y Gauss es cuál es la respuesta. En el caso de Gauss, el campo eléctrico queda definido por tramos. Es como una función por tramos donde para un r menor al radio, este es el campo eléctrico, y para un radio mayor al radio de la esfera, este es el campo eléctrico. Nunca deben aplicar superposición y sumar, porque a medida que ustedes se van moviendo en los tramos, van conteniendo la cantidad de carga encerrada, por lo tanto sumar todo sería iterar sobre sumar más de una vez una misma carga. Y hasta acá sería asociado al desarrollo de una esfera. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente ejemplo que corresponde a un cilindro. Entonces, en este ejemplo tenemos un cilindro que también tiene una densidad de carga volumétrica ρ distribuida en el volumen del cilindro, y nos dicen que tiene un radio r y que posee también una carga total q. Ahora, a diferencia del cilindro, ¿qué pasa si el cilindro no es infinito? Acá nos dicen específicamente considere un cilindro que es infinito. Ahora, ¿qué pasa cuando el cilindro no es infinito? Tenemos que recordar que las líneas de campo siempre salen perpendicular a una superficie. Entonces, si tenemos un cilindro que es finito, o sea, que no es lo suficientemente largo, hay líneas de campo en el manto que van a salir perpendicular de manera radial, y a medida que nos acerquemos hacia las tapas, las líneas se van a empezar a curvar y van a empezar a salir perpendicular hacia arriba. Lo mismo ocurre hacia abajo. Entonces, si lo vemos en dos dimensiones, es un poco más fácil de ver. Si hacemos un corte transversal en este cilindro de esta manera, podemos ver que las líneas salen perpendicular y a medida que nos acercamos al borde, las líneas cambian de dirección y apuntan hacia arriba. ¿Qué significa esto? Que el campo va a tener componentes que van radiales. Si lo vemos análogo en la esfera, cuando delante dijimos que por simetría dependía de R e iba en R tongo, en el caso del cilindro, mientras estemos en las zonas centrales del cilindro, el campo sí va a ir en R tongo, pero a medida que nos vayamos acercando hacia arriba, va a tener una componente también en Z tongo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros nos damos una superficie gaussiana, supongamos que este es el cilindro que tenemos acá, y nos damos una superficie gaussiana ahora con forma cilíndrica, porque dada la simetría nos conviene tomar en el mismo sistema de coordenadas para poder hacer este producto punto con el ds y el campo eléctrico. Entonces, si tenemos este cilindro, lo encerramos con un cilindro gaussiano y hacemos un corte en la sección transversal, podríamos ver algo de este tipo de acá. Entonces tenemos un cilindro que emite estas líneas de campo y además tenemos esta superficie gaussiana. ¿Cuál es el problema cuando el cilindro es finito? Sabemos que el campo eléctrico va a tener una componente en R tongo y va a tener otra componente en Z tongo. No va a depender del ángulo por la simetría, pero en las tapas sí va a cambiar de dirección, por lo tanto va a tener dos componentes, un campo, una función que está en R tongo y otra función que está en Z tongo. Ahora, va a depender tanto del radio y también puede depender de Z. Entonces, cuando yo haga el producto punto con el diferencial de superficie, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a mostrar la superficie de acá. El diferencial de superficie es R de teta de R
en z tongo es r de teta de z en r tongo y es de z de r en teta tongo. Dependiendo la superficie que tomemos, de cómo tomamos la sección transversal para la superficie, estas son todas las diferenciales que tenemos. Entonces, en el caso de la superficie del manto, la normal a la superficie del manto va en r tongo. Entonces, este es el diferencial asociado al manto. Y en las tapas, la normal apunta en z tongo, más menos z tongo, y este es el diferencial asociado a las tapas. Por lo tanto, cuando yo haga este producto punto en la parte izquierda, E de S, tengo un campo que tiene una componente en r tongo y en z tongo, y cuando yo haga el producto punto cruzado con estas componentes, este campo, que depende de r tongo y también puede depender de z, va a hacer que dependa de la variable de integración, porque existe un campo en z, por lo tanto va a existir el producto punto con esa componente de las tapas, y eso hace que el campo eléctrico, a diferencia de lo que ocurría en Gauss, que la expresión de la función del campo sale de la integral porque no depende de las variables de integración, acá no ocurriría. Y eso sería básicamente solamente por el cambio de dirección que existe cuando el cilindro es finito. Esta componente en z hace que el producto punto exista, y como aquí hay una función e de r, z, e de r, z, esta función de acá, cuando yo haga el producto punto, va a depender de mis variables de integración y no sale de la integral. Por lo tanto, no tengo cómo poder encontrar el campo eléctrico para esa función específicamente. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a agrandar el cilindro? Supongamos que tomamos un cilindro que es más largo. Si se dan cuenta, en las zonas centrales el campo sigue saliendo radial, y también a medida que nos acercamos a los bordes, el campo cambia de dirección y tiene una componente en z tongo. ¿Y qué es lo que pasa cuando ya tomamos un cilindro infinito? O sea, el cilindro es muy, muy, muy largo, y normalmente lo que va a decir las indicaciones en el problema es: asuma un cilindro infinito o toma un cilindro muy largo y desprecie los efectos de borde. ¿Qué son los efectos de borde? Lo que ocurre en estos cambios de dirección. Cuando el cilindro es infinito, nunca va a existir un punto donde las líneas de campo se van a curvar en la dirección de z tongo y va a existir flujo a través de una tapa. Por lo tanto, el campo siempre se va a ver de esta forma. Va a salir perpendicular a la superficie del manto, va a ir radial, y si lo vemos desde arriba, tenemos un campo que solamente va en r tongo y depende de la dirección radial, qué tan lejos o qué tan cerca yo estoy de la fuente, que es la carga que genera el campo eléctrico. Por lo tanto, en este caso, cuando nosotros nos damos un campo eléctrico, o sea, nos damos una superficie gaussiana en un cilindro que es infinito, si se dan cuenta, acá tenemos la superficie y acá lo podemos ver desde arriba, podemos ver que las líneas siempre atraviesan perpendicular esta superficie. Ahora, cuando el cilindro es infinito, al no existir este cambio de dirección, donde las líneas se curvan y empiezan a atravesar la tapa, podemos asegurar que el campo eléctrico siempre va a ser de la forma E de R en R tongo. Y al momento que nosotros podemos asegurar eso para el campo eléctrico, este producto punto con el diferencial de superficie, ¿qué es lo que va a ocurrir? Dijimos que teníamos tres superficies en el caso del cilindro. Tenemos el manto, la tapa superior y la tapa inferior. En el manto, la normal al manto va en R tongo, por lo tanto el diferencial que ocupamos es el que está acá, en R tongo. Y en ese caso el producto punto de E sub R con esta coordenada de acá, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar directamente un E de R, producto punto con esto, donde los diferenciales son de teta y de zeta. Es decir, no depende de las variables de integración, y en este caso el campo sí sale. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos que tomar las tapas? Ese sería el flujo a través del manto. Cuando tomamos el flujo a través de las tapas, el diferencial que tenemos es el que está acá. Y en este caso, si se dan cuenta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el producto punto con la dirección del campo eléctrico, en R tongo, producto punto con el diferencial de superficie, nos va a dar 0. Por lo tanto, significa que no hay flujo a través de las tapas. Y esto tiene sentido, porque las tapas están así, las líneas de campo salen en la dirección radial, por lo tanto siempre van a salir paralelas a este cilindro que estamos tomando en la superficie gaussiana, que lo podemos ver en esta segunda imagen. Si esta es la tapa, si se dan cuenta, las líneas de campo salen paralelas, nunca atraviesan perpendicularmente a la superficie, por lo tanto el flujo a través de las tapas es 0, pero siempre deben escribir el flujo total porque es una integral cerrada. En el caso del cilindro, va a ser el flujo por el manto más el flujo por la tapa 1 y más el flujo por la tapa 2.
Solo que estos de acá se nos van a hacer 0 porque el diferencial de superficie, el producto punto con el campo eléctrico, cuando el campo eléctrico, o sea, cuando el cilindro es infinito, se nos hace 0. Y el único flujo que va a existir va a ser el flujo a través del manto. Entonces, con esta idea en mente, vamos a proceder a realizar el ejercicio y vamos a hacer la misma lógica de lo de antes. Ir dividiendo por tramos en la zona dependiendo de dónde yo encierro carga para poder cuantificar el campo eléctrico. Ya, entonces, ahora teniendo eso en mente y entendiendo por qué se utiliza un cilindro infinito para poder aplicar la ley de Gauss, que es básicamente para poder utilizar que la integral de flujo en la parte izquierda salga esta función y poder cuantificar el campo eléctrico a partir solo de la carga encerrada, vamos a realizar el cálculo del campo eléctrico para un cilindro con una densidad de carga volumétrica ρ en todo el espacio. Entonces, lo primero, al igual que antes, tenemos la zona que estamos dentro de la carga, de la densidad de carga, y cuando estamos fuera. Entonces, vamos a partir cuando estamos para un R menor al radio del cilindro. Entonces, la parte izquierda, EDS, nos va a quedar directamente como dijimos que el cilindro a ser infinito, sabemos que el campo va a ser de la forma EDR en R tongo, por la simetría cilíndrica y porque es infinito, ambas cosas. Ya la simetría cilíndrica nos permite indicar que va en R tongo a la dirección del manto, y además, al ser infinito, solamente va a existir la componente que va a depender del radio y va a ir en R tongo, y no van a existir estas curvas donde tenemos componente Z tongo. Entonces, este diferencial de superficie, dijimos que para el manto es R de teta de Z en R tongo, ese es para el manto, y para las tapas es R de teta de R en Z tongo. Entonces, el flujo a través del manto, el flujo lo podemos escribir así, a través del manto, va a ser igual a la integral de este EDR en R tongo, producto punto, con esta superficie, que va a ser R de teta de Z en R tongo. Ahora, ¿cuáles son los límites de integración? Este cilindro gaussiano que nosotros nos damos, dijimos que siempre es con un radio variable, porque es un radio que pertenece, o sea, si nos vamos a la esfera que tenemos, al cilindro que tenemos acá, es una superficie para un radio cualquiera que está, lo vamos a dibujar acá mejor. Tenemos el cilindro y nos damos una superficie que es para un radio menor al radio grande de este cilindro, al R. Este de acá abajo, por si acaso, es una vista superior para que puedan ver cómo salen las líneas de campo desde el cilindro. Entonces, esta superficie tiene un radio cualquiera que va a pertenecer entre 0 y el radio del cilindro, sin contener al R. Y básicamente lo que tenemos acá es que el producto punto se hace 0. Este campo EDR no depende de las variables de integración, por lo tanto sale de la integral, y lo que nos va a quedar es EDR por R, y adentro nos queda de teta de Z. De teta es el ángulo completo que es de 0,2pi, y uno de los puntos importantes es el de Z. Este cilindro gaussiano que nosotros nos estamos dando, en teoría, es un cilindro que nosotros definimos con un R cualquiera, por lo tanto nosotros le podemos dar el largo a ese cilindro. Lo importante es que después la respuesta no quede en función de esa variable. Entonces nos queda de 0, vamos a decir que mide de 0 a L. Y de acá, si se dan cuenta, esto nos va a tirar un EDR por 2πRL. Y esto de acá es el área del manto. Como el campo eléctrico no depende de las variables de integración, sale, y básicamente esta integral de superficie lo que nos tira es el área del manto de un cilindro, que es 2πRL. Ahora, en el caso de las tapas, ya dijimos que el producto punto se va a hacer 0. Uno puede escribirlo igual y decir que el flujo de las tapas es igual a 0 porque el producto punto entre este campo eléctrico que va en R tongo y el diferencial de superficie, R y Z, se hace 0. Entonces, este primer tramo, para un radio menor a R, solamente va a existir flujo por el manto. Recordar que uno siempre escribe el flujo a través de toda la superficie cerrada, solo que nos queda el flujo del manto más la tapa 1 más la tapa 2, y ambas tapas son 0, por lo tanto este es el único flujo que tenemos. Y en la parte derecha, que ahora es la carga encerrada, la lógica es la misma. Tenemos una densidad de carga volumétrica, por lo tanto lo integramos en un volumen. Utilizamos el diferencial de volumen de coordenadas cilíndricas, y en este caso
de θ sigue yendo de 0 a 2pi, porque esta superficie está conteniendo toda la esfera que queda dentro, toda la vuelta. El de z, de 0 a L, porque tenemos que tomar el mismo cilindro que tomamos para poder cuantificar el flujo, sigue siendo el mismo cilindro de 0 a L, la carga que vamos a contener, y la parte más importante es el de R. En este caso, la superficie gaussiana que estamos tomando varía para un R cualquiera, entre 0 y R grande. Por lo tanto, la carga que encerramos depende de ese R. Por lo tanto, vamos desde 0 hasta este R chico, que es el R de la superficie gaussiana. Ahora, este ρ sale de la integral, y básicamente acá el R de θ de R de z nos va a tirar el volumen, como ρ es constante, el diferencial de volumen nos tira directamente el volumen de un cilindro, que es pi r al cuadrado L. Entonces ahora podemos igualar ambos lados, la parte izquierda del flujo, E de R por 2 pi r L, igual al ρ pi r al cuadrado L. Se nos van los pi, se nos van los L, que dijimos que no era una variable de la que nos podía quedar dependiendo del campo, porque es una variable que nosotros definimos para cuantificar el flujo y la carga encerrada, y de acá podemos pasar dividiendo y nos queda que el campo eléctrico depende de R, y es ρ por R partido en 2, aquí queda epsilon 0. 2 epsilon 0 en R tongo. Y de esa forma encontramos el campo eléctrico para la primera zona, un radio menor a R. Ahora a continuación vamos a seguir con el siguiente tramo para poder cuantificar el campo eléctrico en todo el espacio. Entonces ahora en el siguiente tramo nos falta calcular el campo eléctrico cuando el radio es mayor al radio del cilindro. Entonces en este caso vamos a hacer exactamente lo mismo. Sabemos que la ley de Gauss nos dice que la integral de flujo es igual a la carga encerrada partido en epsilon 0. La parte izquierda de Gauss, la integral de flujo, vuelve a ser exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora, donde tenemos este cilindro, la superficie que nos estamos dando vuelve a tener un radio variable R, pero estamos en un radio fuera del cilindro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La parte izquierda sigue siendo un flujo para un cilindro gaussiano de radio R y de altura L, por lo tanto el flujo va a seguir existiendo solamente a través del manto y no por las tapas, porque dado que el cilindro es infinito, el campo es de la forma E de R en R tongo. Por lo tanto, la parte izquierda nos va a tirar E de R por el área del manto, que es 2 pi RL. Y lo que va a cambiar para cuantificar el campo eléctrico en esta zona, un radio mayor al radio, es la cantidad de carga que encerramos. Entonces, ¿cómo calculamos la carga que encerramos? Igual a como lo hicimos delante, la carga encerrada, que es ρ por R de θ de R de z. Ahora, de θ va de 0 a 2pi, de z sigue yendo de 0 a L, que es el cilindro gaussiano que nos dimos, pero ¿qué es lo que cambia? Para esta superficie que nosotros nos estamos dando, siempre que el radio sea mayor a R, la carga que encerramos va a ser hasta R grande, porque ahora sí encerramos la totalidad independiente del radio de la superficie que yo me dé. Y esto de acá nos va a dar ρ por pi r al cuadrado L. Ahora, además en el enunciado nos dicen explícitamente que esto es igual a Q. ¿Ya? Podríamos haber utilizado Q como dato, que es la carga total, o podríamos haber integrado el ρ y haber obtenido la carga en función de la densidad de carga. Entonces, si ocupamos Q, igualamos ambos lados de la expresión, nos queda que E de R por 2 pi RL es igual a Q partido en epsilon 0. Por lo tanto, si despejamos el campo eléctrico, vamos a llegar a que el campo eléctrico vectorial en función de R es Q partido en 2 pi RL epsilon 0 en R tongo. Y ocurre algo similar a lo que vimos anteriormente. Cuando estamos fuera de la carga, a medida que nos alejamos, el campo decae 1 sobre R. Y en el caso contrario, cuando estamos dentro de la carga, dentro de la densidad de carga, para un radio menor al radio del cilindro, el campo crecía con R en función de R. Por lo tanto, mientras más carga encerramos al interior de la densidad de carga, más intenso el campo eléctrico. Cuando estamos fuera, el campo decae porque ya no estamos encerrando más carga, solamente nos estamos alejando de la carga, por lo tanto, el campo eléctrico es menos intenso.